muy importante, que es que el contenido depende del objetivo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que me gustaría que les quede a ustedes bien claro. El contenido que voy a meter a mi clase o a mi rotación, o lo que ustedes quieran, depende de los objetivos que quiero lograr. Específicamente, redundando en eso, de los objetivos específicos es donde se desprende mi contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este punto ustedes ya desarrollaron sus objetivos específicos que son o representan actividades a realizar para cumplir con mi objetivo general. Entonces, si mi objetivo general está cubierto perfectamente con mis objetivos específicos, yo de esos objetivos específicos desprenderé contenido, meteré contenido más bien en esa parte. Entonces, si yo con mi contenido cubro los objetivos específicos, por añadidura yo estoy cubriendo el objetivo general. Y si yo estoy cubriendo mi objetivo general, estoy aportando y sumando para poder lograr la competencia. No sé si la voy a poder lograr con ese solo objetivo, o a lo mejor será la suma de varios objetivos de diferentes clases lo que me haga llegar a la competencia. Pero si yo en mi sesión estoy cumpliendo con mi objetivo general, quiere decir que estoy sumando para poder lograr la competencia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quiero que quede muy claro. De mis objetivos específicos se desprende el contenido. Entonces, si mi objetivo específico dice que el alumno, no sé, va a conocer los diferentes tipos de vacunas, entonces yo digo, a ver, ¿qué documento puedo meter aquí para cubrir esa parte de los tipos de vacunas? ¿Sí? Pues a lo mejor agarro una guía de práctica clínica en una parte muy específica, o a lo mejor agarro un manual del IMSS para poder cubrir esa parte, o a lo mejor agarro un manual del Gobierno de México o de la Secretaría de Salud, o algún documento que me hable sobre los tipos de vacunas. Entonces yo lo meteré ahí, en esa parte, en ese tema, y pues eso hará que cubra ese objetivo específico. Y después me iré con el siguiente objetivo específico. Si el siguiente objetivo específico es fisiología de las vacunas, o cómo funcionan las vacunas, o conocerá el mecanismo de acción de cada vacuna. Bueno, entonces yo me iré a buscar un tema que hable sobre eso, ¿sí? Entonces lo desarrollaré de esa forma. De cada objetivo específico pondré un tema, y de ese tema obviamente yo tengo que sacarlo de alguna bibliografía, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que también les quede más claro esa parte de contenidos. Pero eso es, justamente, es un conjunto de información de diferente índole que hace que se cumplan los objetivos específicos, ¿no? Contenido, ¿sí? Bien. ¿Y algún tipo de contenido? ¿Alguien que por ahí haya leído un poco qué tipos de contenidos encontraron? ¿O qué tipo de contenido se imaginan que por ahí? Susana, adelante. Bueno, dicen que deben de haber 3 tipos de contenido: el procedimental, el declarativo y el otro era actitudinal. Ok. Tenemos 3 tipos de contenido, como dice Susana: declarativo, procedimental y actitudinal. La realidad es que en la práctica no nos interesa tanto que ustedes sepan que existen esos tipos de contenido, al menos la clasificación, ¿sí? No es tan importante que ustedes me digan, no, pues vamos a ver tema 1, tipos de diabetes. Bueno, ese es un contenido declarativo factual, ¿sí? Por así decirlo. No nos importa tanto que ustedes sepan eso. Al menos no para que lo pongan directamente en la planeación. Nos interesa que sepan la clasificación para que ustedes entiendan que hay una concordancia con todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que tenemos
desde el principio la competencia. Y la competencia se compone por 3 o 4 saberes, depende del autor que ustedes lo lean. Si ustedes vieron, pues vimos generalmente aquí que eran 3 saberes. El saber, que es el conocimiento, el hacer, que es el procedimiento, y el ser y estar, que es la actitud. Desde ahí estamos viendo esos 3 elementos, y esos 3 elementos se reflejan en el objetivo, que acuérdense que también tiene que tener los 3 elementos. Entonces, yo para poder cubrir esos 3 elementos, esos 3 saberes, pues también habrá contenido que esté dirigido a esos 3 saberes. Habrá contenido que sea declarativo, que me hará cumplir el saber, ¿sí? Saber, el saber de conocimiento. Habrá contenido que es procedimental, que me cubrirá la parte del hacer. Y habrá contenido actitudinal, que me cubrirá la parte del ser o el estar. ¿Sí? Entonces, casi siempre siempre va en concordancia. Si este objetivo específico está dirigido a algo actitudinal, algo de ser o estar dentro de la competencia, pues el contenido que voy a meter ahí será actitudinal, porque yo con ese contenido lo voy a cubrir. Si el contenido si el objetivo específico habla sobre el saber, solamente el conocimiento, pues yo meteré probablemente contenido declarativo, que es lo que me habla del saber. Y si mi objetivo específico habla sobre algo procedimental, alguna técnica quirúrgica, alguna técnica de algo por el estilo, pues el contenido que voy a meter ahí será procedimental, porque me habla del hacer. Ok, encontré esto en internet para... Habla del hacer. Entonces, va en concordancia a esa parte, ¿no? Entonces, bien, tenemos esos tipos de contenido. Justamente tenemos que saber, pues, qué es esta parte de los contenidos, porque si ustedes se dan cuenta ahora que tenemos acceso a más fuentes de información, cuando yo quiero buscar el contenido y lo mejor para algún tema, entonces a veces voy y me meto a bases de datos y le pongo, por ejemplo, aquí en la de PubMed, le pongo diabetes. ¿Sabes qué? Quiero conocer algo de diabetes. Entonces yo pongo diabetes y vean la cantidad de información que me manda, ¿sí? Casi 900,000 artículos que hablan sobre diabetes. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber, pues, cuál contenido es el que voy a meter en mi clase? Tendrá que ser el más nuevo, tendrá que ser el más aplicable, tendrá que ser el que sea más fácil de leer para los alumnos, el que se acople mejor a su proceso. Entonces, la cantidad de información que tenemos actualmente, pues es inmensa. Y obviamente no vamos a leer todos esos artículos para saber cuál es el que le voy a dar a mis alumnos, ¿sí? Habrá algunos contenidos que ya sabemos que son los mejores en su área. Por ejemplo, si quieren leer sobre diabetes, pues probablemente el mejor contenido sea el de la Asociación Americana de la Diabetes, la ADA. Si yo quiero leer sobre parada cardíaca, probablemente los de la American Heart Association, probablemente, ¿sí? Si yo quiero saber de sepsis, pues a lo mejor las guías de Surviving Sepsis o las guías ITSA sean las que pueda leer para eso. Entonces, ya hay como que contenido que está muy relacionado a ciertos temas. Entonces, a veces no hay que meternos así como que profundamente a revisar cada artículo o cada contenido que quiero meter en mi clase. Lo que sí es que los contenidos tienen que tener esas 3 características. Tiene que ser representativo. Por ejemplo, si yo les preguntara a alguno de ustedes que me dijera algún libro sobre fisiología, ¿sí? ¿Qué libro me podría ir por ahí, digamos, con Dion? El Guyton, ¿verdad? El Guyton, claro. Es representativo, es decir, ustedes dicen una materia
y ya hay un libro que está en esa materia, ya hay un libro representativo. Por ejemplo, si yo digo medicina interna, pues Harrison. Harrison. Así es. El Harrison es el clásico de medicina interna. Y si yo digo anatomía, pues probablemente dirán el Quirós de anatomía, ¿sí? Porque es el libro más representativo de esa área. Entonces, es una característica del contenido, que tiene que ser representativo. Lo otro es que tiene que ser específico, porque si yo hablo de fisiología, por ejemplo, puedo encontrar la fisiología en muchísimos libros. Por ejemplo, en el Harrison de medicina interna, en alguno de cardio, en alguno de neumo, de nefro, donde ustedes quieran, va a haber fisiología, pero no va a ser específica de esa área, ¿sí? Para fisiología, pues yo hablaré y yo elegiré pues el Guyton, el Gannon, libros que son específicamente de esa área, en caso de que quisiera profundizar más. Y la tercera es que tiene que ser pedagógico ese contenido, es decir, tiene que estar relacionado con el nivel que tiene el alumno. Porque, por ejemplo, si el alumno de primer año de medicina o primer año de enfermería o lo que ustedes gusten, ¿sí? Si a ese alumno de primer año yo lo pongo a leer, pues el tratamiento de algún artículo sobre el tratamiento específico de úlceras por presión y que lea la fisiopatología y todo y cómo se hacen las intervenciones y la fisiología y cómo funciona, pues probablemente no lo va a entender, ¿sí? Porque apenas está en primer año, va entrando, ¿sí? Pero a lo mejor se lo pongo a un alumno de quinto, de cuarto, a un médico interno, algún residente, pues sea un material fácil de leer sin ningún problema. Entonces, tiene que estar acorde al nivel del alumno. Entonces, por eso hay veces que llegamos con un artículo o una revisión o lo que ustedes quieran. Si esa revisión o si ese artículo o ese contenido tiene pues contenido muy especializado, el alumno probablemente no lo pueda entender. Entonces no me sirve de nada ese contenido. Tiene que ser, va en primer año, bueno, tengo que elegir contenido para primer año. Va en quinto año, bueno, ya será un contenido más especializado. Ya es residente, ya es médico de base, ya es enfermera, ya es todo, bueno, tendrá que ir enfocado a ese nivel, porque tampoco es correcto lo contrario, ¿sí? Que a mí, por ejemplo, como médico de base, pues a lo mejor, o experto en un área, ginecología, por ejemplo, o pediatría, pues a lo mejor me pongan a leer contenido que va dirigido a alumnos de primer año de medicina, pues no cabría tampoco por ese lado, porque no sería pedagógico, ¿sí? Para el nivel que tenga. Entonces tiene que ser esas tres cosas. Tiene que ser representativo, tiene que ser específico y tiene que ser pedagógico, ¿sí? Y aparte de eso, el contenido tiene que tener estas otras características, que es que tiene que ser socializable, es decir, puede difundirse sin ningún problema, que esté relacionado al desarrollo de habilidades y destrezas del alumno, ¿sí? Que a final de cuentas se exprese en algo que él pueda hacer y que pueda promocionar el juicio crítico de los alumnos, es decir, que los haga reflexionar, que los haga criticar y que los haga preguntarse cosas nuevas, ¿sí? El contenido. Es decir, el contenido, propiamente lo que yo voy a meter en mi clase, tiene que ayudarme a lograr mis objetivos, ¿sí? Eso es lo que queremos dar a entender con esta pequeña introducción sobre eso. ¿Cómo lo logro? Basándome en mis objetivos específicos. Ahorita veremos un ejemplo. Y entonces tenemos estos tres, que son los que nos interesa que ustedes vean, que sepan. A lo mejor no se aplica constantemente, pero es importante que lo conozcan. Tenemos contenido declarativo, que son hechos y conceptos, ¿sí? Básicamente se refiere a la teoría. Tenemos contenidos procedimentales, que se refieren a habilidades que voy a hacer. Habilidades mentales,
o habilidades físicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, resolver una ecuación matemática en la mente es una habilidad y es una habilidad mental, ¿sí? Y, por ejemplo, por otro lado, el hacer una cirugía, el hacer un procedimiento, el hacer un lavado, ¿sí? Es un procedimiento, pero es físico. Lo llevo yo directamente con el paciente, ¿sí? Entonces, en esta parte de procedimentales habrá procedimientos que son mentales y procedimientos que son físicos. Y en lo actitudinal entra todo lo que tenga que ver con la ética, con la moral, con el equipo, el trabajo colaborativo, con la empatía del paciente, con la relación médico-paciente, con la relación con mis compañeros, con mis jefes, todo lo que tenga que ver con actitudes, ética, moral, profesional, será contenido actitudinal. Entonces tenemos esas tres categorías. Declarativo, que es teoría propiamente, procedimental, que son habilidades que tengo que hacer, mentales o físicas, y actitudinal, que son actitudes, ¿no? Colaboración, trabajo en equipo, ética y moral. Bien, tenemos los tres. Entonces, bien, dentro de los declarativos tenemos dos. Tenemos el declarativo factual o hecho y el declarativo conceptual. ¿Sí? Entonces, tenemos tres: declarativo, procedimental y actitudinal. El declarativo se divide en dos: factual o hecho y conceptual. ¿A qué se refiere esto? Factual es algo que no va a cambiar, porque es algo que me tengo que aprender yo de memoria, ¿sí? Y el concepto también me lo tengo que aprender de memoria, pero ese lo puedo razonar un poquito más, ¿sí? Ejemplo, diabetes, ¿sí? Para poder diagnosticar diabetes con una glucosa en ayuno, el valor es igual o mayor a 126. Eso es un contenido factual. ¿Por qué? Porque yo me lo tengo que aprender. Si yo me tengo que aprender ese 126 y no se me tiene que olvidar porque es algo factual, es un hecho, ¿sí? Pero eso me dice si el paciente tiene diabetes o no. Pero ¿cómo defino la diabetes? Bueno, la diabetes la defino como una enfermedad, como una alteración del metabolismo de los carbohidratos, que se da por resistencia a la insulina y que se expresa con valores de glucosa mayores o iguales a 126, ¿sí? Entonces, eso ya es un concepto que puede llevar inmerso el factual, el hecho, ¿sí? Pero ya es un concepto, ya es una relación entre conceptos, ya es una definición de la enfermedad. De todas formas me la tengo que aprender porque es importante, ¿sí? Pero yo le puedo dar una interpretación a eso, ¿sabes qué? Pues es resistencia a la insulina, es daño pancreático, es aumento de la glucosa, es obesidad, ¿sí? Yo estoy dando diferentes interpretaciones. Lo que no puedo interpretar es el hecho, y el hecho es, o el facto es, que tengo que tener de 126 para arriba, ¿sí? Entonces yo tengo el hecho y tengo un concepto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Dudas de este declarativo? Todo lo que sea aprenderse de memoria algún hecho exacto es factual, y todo lo que sean definiciones, conceptos que pueden involucrar al hecho, al facto, pues serán conceptuales, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de definición de diabetes, será conceptual porque es una definición, es una interpretación. Si yo hablo de valor de glucosa para diagnosticar diabetes, eso será algo factual porque es 126. De igual forma, para diagnosticar hipertensión arterial, pues yo me tengo que aprender que 140/90 es el límite,
¿sí? Pero qué es hipertensión? Pues una enfermedad sistémica donde las presiones a las arterias están aumentadas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es el concepto. Pero el hecho es 140/90 y 126 en el caso de la diabetes, ¿sí? Entonces tenemos esos dos dentro de los declarativos. Dentro de los procedimentales tenemos dos, que es el general y es el específico. Un contenido procedimental, por ejemplo, es andar en bicicleta. Eso es algo procedimental general, porque me sirve y le sirve a todo mundo, eso de andar en bicicleta. Pero un procedimental específico será, por ejemplo, una apendicectomía, que le servirá específicamente a los cirujanos. Entonces, eso es un contenido procedimental específico, ¿no? Entonces, ¿qué contenido tendré que meter yo aquí? Bueno, pues andar en bicicleta, a lo mejor puedo encontrar un manual en internet que me diga cómo andar en bicicleta, o un video en YouTube que me diga cómo es que se anda en bicicleta, ¿sí? Entonces, eso podrá ser un procedimiento. ¿Dónde podré encontrar contenido para la apendicectomía? Pues probablemente en algún libro de cirugía, donde venga la técnica de la apendicectomía, o a lo mejor en un simulador, o a lo mejor en un artículo con una técnica nueva, o a lo mejor en un video, ¿sí? Que me enseñe cómo es la técnica de la apendicectomía. Entonces, eso será procedimental. Y el actitudinal solamente no tiene una clasificación, solamente es así como tal, actitudinal. Y aquí es todo el contenido o cualquier contenido que me hable sobre el comportamiento, la actitud, los valores, la moral, la ética, el trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver con ser y convivir. Y aquí hay, por ejemplo, algunos ejemplos que dice el código de ética, podría ser un contenido, algún manual sobre actitudes para el trabajo colaborativo, derechos humanos o reglas de etiqueta, por ejemplo, es contenido que yo puedo meter en mi sesión, ¿sí? Entonces, lo actitudinal pues es solo, no tiene una clasificación aparte y pues se refiere al saber ser y al saber convivir, que tiene que ver con todo lo que es la conducta del ser humano, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo una clase, o voy a hacer un taller, imagínense, y el taller es la elaboración del familiograma. Está muy enfocado en este caso a medicina familiar, ¿sí? Pero puede ser aplicable a cualquiera de sus especialidades o de sus áreas de la salud. En este caso, taller de elaboración de familiograma. Eso es lo que voy a hacer yo con mis alumnos. Entonces yo digo, bueno, ya planteé mis objetivos específicos y mi objetivo general y mi competencia. Y al final de cuentas digo que necesito ver estos 5 temas para poder cumplir con mis objetivos específicos. Entonces, obviamente, si yo veo que tiene 5 temas, pues lo más probable es que haya tenido 5 objetivos específicos, ¿sí? Entonces, estos 5 temas vienen directamente de esos objetivos específicos. Aquí lo estamos viendo un poquito al revés. Ahorita vamos a ir de arriba hacia abajo para que te quede todavía más claro. Entonces, si yo hablo tema 1, historia del familiograma, ¿sí? Entonces, cuando yo digo tema 1, historia del familiograma, pues probablemente yo esté hablando de contenido declarativo, porque es algo que me tengo que aprender. No sé en este punto si va a ser factual o si va a ser conceptual, porque me están hablando de historia. La historia, pues puede ser, si yo me tengo que aprender hechos muy específicos de cuándo se hizo el familiograma, quién lo inventó y todo eso, pues será factual, porque yo tendré que saber eso. Pero si me habla sobre las definiciones del familiograma, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, cómo se interpreta actualmente esa parte de la historia, pues probablemente sea conceptual. Entonces, y el tema 2, por ejemplo, ahora es simbología dentro del familiograma. Esto tendrá que ser declarativo
factual completamente, porque yo me los tengo que aprender esos símbolos. Y yo sé que el círculo es hombre, que el cuadrado es mujer, que el triángulo es esto, que la línea de esta forma representa esto. ¿Sí? Eso me lo tengo que aprender de memoria. Entonces, será contenido declarativo factual. Entonces, si se fijan, los temas 1 y 2 serán contenido declarativo. Después entramos al tema 3 y 4, que estos hablan de contenido procedimental, porque el tema 3 dice elaboración del genograma o del familiograma, ¿no? Que es lo mismo. Para poder elaborarlo, pues tengo que pues poner una hoja, tengo que dibujar, tengo que ver los espacios, tengo que ver la distribución del familiograma y todo eso, y eso será procedimental porque es algo que tengo que hacer yo manualmente, ¿sí? O si lo voy a hacer en computadora, hay un programa que se llama GenoPro para hacer familiogramas, pero a final de cuentas termina siendo algo procedimental porque yo tengo que tener la habilidad para moverle al programa, para saber interpretar cómo lo voy a poner, en qué momento lo voy a aplastar, cuándo voy a poner algún punto, alguna coma, etcétera, en esa parte. Entonces será procedimental porque yo tengo que aprender a usar el GenoPro y será un procedimiento a final de cuentas. Y al final viene el tema 5, que es relación médico-paciente-familia, y aquí se refiere a lo actitudinal. ¿Por qué? Porque yo al momento de trabajar con mi paciente y su familia, yo tendré que tomar una actitud respetuosa, empática, ¿sí? De confianza, porque me tiene que decir cosas que son muy, pues, muy personales o muy íntimas de la familia. Entonces yo tengo que hacer una buena relación con el paciente, tengo que saber cómo preguntarle, tengo que saber si es ético preguntarle esta cosa o si realmente será, pues sí, ético y tiene relación con lo que voy a hacer. Entonces será, en este caso, pues algo profesional, algo que involucra valores, empatía, entendimiento de la familia, ética. Entonces será actitudinal. Entonces, si se fijan, en un solo taller, que a lo mejor va a durar varias horas, pues yo junté todos los tipos de contenido que existen. Declarativo, los primeros 2, procedimental, el 3 y 4, y actitudinal, el 5, ¿sí? Entonces, si ustedes en su objetivo general metieron los 3 saberes, es decir, el conocimiento, la habilidad y lo actitudinal, pues no tendrán problemas porque los específicos vienen directamente de ahí. Y si los específicos involucran los 3 saberes, pues los contenidos seguirán a lo que dicen los objetivos. Entonces, no habrá problemas tampoco. Igual si a lo mejor en la tarea no pusieron nada actitudinal, pues yo les pondré ahí cómo se lo pueden agregar esa parte actitudinal y después se verá traducido en un contenido que tendré que meter yo actitudinal, ¿sí? Entonces, sí, pero el punto clave son los objetivos específicos. Entonces, si yo tengo bien los objetivos específicos, tendré bien el general. Y a su vez, como todo lo que sigue de ahí en la planeación se desprende de los objetivos específicos, yo tendré bien todo lo que sigue de la planeación. Pero el punto crítico aquí es el objetivo específico, ¿sí? Que es la parte importante de aquí. No sé si hay alguna duda hasta ahorita de esta parte. Todo bien, todo bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Entonces, fíjense aquí. Para yo hacer el contenido, tengo que tener concordancia y congruencia con el objetivo y con la competencia, ¿sí? Sobre todo los específicos. Entonces, si se fijan, si nos vamos de abajo hacia arriba, yo tengo mi competencia, después tengo mi objetivo general, después mis objetivos específicos y después mi contenido, ¿sí? O si nos vamos de abajo hacia arriba, pues
mi contenido me llevará a cumplir mis objetivos específicos, estos me ayudarán a cumplir mi objetivo general y mi objetivo general vendrá a sumar a la competencia que tengo que lograr con el alumno. ¿Sí? Entonces, ese es el camino que yo estoy siguiendo actualmente. Hasta ahorita vamos en contenidos. Ya que entremos a técnicas, pues este contenido que yo ya sé que tengo que ver, pues tengo que trabajarlo de alguna forma con mis alumnos. Y si mi contenido es, por ejemplo, procedimental, de hacer un procedimiento, pues yo me tendré que preguntar, ¿qué estrategia didáctica tengo que seguir con el alumno para que quede claro ese contenido que es procedimental? Pues a lo mejor los pongo a hacer unas técnicas de simulación, o a lo mejor los pongo un caso clínico, o a lo mejor hago algo con ellos para que les vaya quedando claro esa parte, ¿no? Que es lo que veremos en clases siguientes. Pero hasta ahorita es eso, es conocer los tipos de contenido y conocer que llevan una congruencia con los objetivos específicos, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3 preguntas antes de ver el ejemplo. Antes de ver el ejemplo de contenidos, de cómo es que lo van a hacer ustedes. De tipos de contenido, ¿verdad? Nomás para ver si quedó claro específicamente esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Ejemplo 1. En este caso vamos con, creo que aquí anda Indra, ¿sí? Huesos del cráneo. ¿Qué tipo de contenido será? En este caso es aprenderse los huesos del cráneo. Ese es el primero. Es factual, ¿no? El contenido declarativo. Es Que declarativo. sería factual, porque te tienes que aprender los nombres como son. Exactamente. Entonces tengo que aprenderme que hay el frontal, el occipital, los parietales, ¿sí? Los temporales. Me los tengo que aprender y no hay de otra, ¿sí? Entonces será un contenido declarativo factual, porque me lo tengo que aprender, ¿sí? Y es un hecho muy específico. ¿Sí? Okay. Vamos con el 2, ¿sí? 2 dice contenido, definición de diabetes mellitus. Vamos con Alejandro. ¿Qué tipo de contenido será la definición de diabetes mellitus? Pues ahí sería Primero de los primeros 3, ¿será declarativo, procedimental o actitudinal? Es un declarativo conceptual. Declarativo, y es un concepto. Exactamente. Es declarativo y es conceptual porque es un concepto, es una percepción, es una definición que integra diferentes hechos, ¿verdad? Así es. Bien. Gracias, Alejandro. Vamos con el siguiente. Sí, en este caso vamos con Evelyn. Evelyn Rangel dice colocación de catéter. Sería procedimental y específico. Específico, porque lo utiliza el área de la medicina. Bueno, por ahí también dirá la veterinaria que ellos también utilizan esa parte, pero es muy específico de esas áreas, ¿no? Y sobre todo de áreas que son quirúrgicas. Bien, entonces es un contenido procedimental específico. Vamos con el siguiente. Contenido, buen trato al paciente. Alejandrina. Buenos días, sería actitudinal. Sería actitudinal, ya casi lo dice el contenido como tal, ¿no? Buen trato al paciente, relación médico-paciente, ética, valores, actitudes, actitudinal. Y de ese nada más tenemos uno, actitudinal como tal, ¿sí? Entonces, si se fijan, no es tan difícil ya conociendo y sobre todo esta tablita de aquí, que ya ustedes la tienen ahí en una presentación ahí en el grupo de WhatsApp, pues es más fácil el identificarlo. Entonces, ya que saben ahora
cuántos tipos de contenido existen y cómo se clasifican, vamos con un ejemplo concreto de cómo es que lo van a hacer ustedes en su planeación. Déjenme les comparto un. Les voy a mostrar aquí uno que ya evalué, pero de otro diplomado, para que ustedes lo vean, ¿no? Me lo hago más grande. Este que ven arriba es el objetivo general y abajo están los específicos, ¿sí? Entonces dice el general, al finalizar la sesión con duración de 1 hora, el médico interno de pregrado será capaz de clasificar las enfermedades hipertensivas del embarazo en base a la norma técnica del IMSS para la prevención y manejo de preeclampsia y eclampsia para un diagnóstico oportuno con atención obstétrica amigable, ¿sí? Entonces, eso es un objetivo general. Engloba en este caso probablemente los 3 saberes porque maneja lo de la atención obstétrica amigable, que es lo actitudinal, maneja la clasificación de las enfermedades, que eso puede entrar como procedimental, y maneja pues el conocimiento de las enfermedades hipertensivas para poder clasificarlas. Entonces, tiene sus áreas de oportunidad. Y dice que sus objetivos específicos son los siguientes: identificar las cifras tensionales normales en el embarazo y los cambios que se producen, describir los factores de riesgo preconcepcionales y postconcepcionales y distinguir los criterios diagnósticos para enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces, aquí la alumna propone que con esos 3 objetivos específicos va a poder lograr ese general, ¿sí? Yo creo que la verdad se queda un poquito corto, porque primero que nada no logro observar ningún específico que hable sobre lo de la atención obstétrica amigable. Entonces, yo tendría que ponerlo como objetivo específico también, ¿no? Atención obstétrica amigable en preeclampsia. ¿Sí? Aquí podemos poner describir, distinguir, identificar, realizar. ¿Sí? Puede ser que con esos 4 logremos, ¿no? Puede haber más. Yo le di retroalimentación a la alumna, no, por ahí tengo el archivo, pero creo que se pueden poner más objetivos específicos para poderlo llegar a lograr ese objetivo general. Vamos a quedarnos con estos 4 para el ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo ese objetivo general y tengo esos 4 específicos. Los voy a pegar aquí. Ahora, contenido, ¿sí? Yo aquí, en contenido, déjenme me cambio de ventana. Contenido. Ahora sí, tengo mis 4 objetivos generales. Entonces, yo tendré 4 temas. Tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. ¿Cuál será
el contenido del primer objetivo específico. Eso se los voy a poner yo para que vean más o menos, ¿no? Aquí dice identificar cifras tensionales normales en el embarazo y cambios en el embarazo, ¿sí? Entonces, yo aquí, como tema 1, pues tengo que poner, pues así como tal, cifras tensionales normales y cambios fisiológicos durante el embarazo. Ese será mi tema, porque mi objetivo específico dice que yo tengo que identificar las cifras tensionales normales y los cambios que se producen en el embarazo. Entonces, mi tema, pues, será ese, ¿sí? Cifras tensionales normales y cambios fisiológicos durante el embarazo, ¿sí? Tema 2, me voy a mi objetivo específico 2. Dice, describir los factores de riesgo pre- y postconcepcionales. ¿Cuál será el tema aquí? ¿Quién no? Susana, ¿cuál será el tema aquí que yo tengo que meter? Adelante, Susana. Que está apagado el micrófono. Perdón, sería ahí factores de riesgo preconcepcionales y postconcepcional. Yo pienso que eso. ¿Sí? El tema pues será ese, ¿sí? Factores de riesgo pre- y postconcepcionales, ¿sí? Bien, tema 3, objetivo específico 3, dice aquí criterios diagnósticos para enfermedades hipertensivas. Entonces, ¿cuál será mi tema 3, Alejandrina? Criterios diagnósticos para enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Sí? Entonces lo pongo así, yo, pues si lo que quiero es distinguir los criterios, pues el tema tendrá que hablar sobre criterios diagnósticos, ¿sí? Bien, tema 4. ¿Qué pondré yo en el tema 4, Diony? El objetivo específico 4 dice realizar atención obstétrica amigable en la preeclampsia y eclampsia. Sería atención obstétrica amigable en preeclampsia, eclampsia, ¿no? Sí. Ahí me surge una duda, Sergio. Diego, por ejemplo, si tú dices revisión de la guía práctica clínica en embarazo con riesgo de hipertensión, ¿no englobas todos esos contenidos? No. Digamos que la guía puede englobar todos estos contenidos, ¿sí? Pero yo lo tengo que ver este contenido, llevar un orden y presentarlo de esta forma para poder llevar yo una congruencia con lo de arriba. Después de esto, ¿sí? Porque dice que se la pidió vialidad, que la tiene que llevar a vialidad. Déjame, voy a silenciar un poquito. Ya tengo los temas que voy a tratar. Ahora, ¿de dónde los saco? ¿Sí? Y lo más probable es que yo aquí pueda poner la guía de práctica clínica, acá también la pueda poner, aquí también la pueda poner, y en el último no me queda tan claro, pero puede ser que por ahí venga algún apartado sobre atención obstétrica amigable, ¿no? En esa parte, o habrá una guía sobre eso específicamente. O una norma, ¿no? O una norma, ¿sí? Alejandrina. No, sí, era eso sobre lo que decía Diony de la guía, que más bien la guía sería la bibliografía a usar, pues. Así es. Sí. Que a final de cuentas yo ya tengo mis temas, ¿sí? Entonces aquí yo saco mis temas y ahora sí, ¿de dónde, de qué fuente bibliográfica saco estos temas? Ese es el siguiente paso. Ya tengo el contenido. Ahora sigue de dónde vamos a sacar esos temas, ¿sí? De qué bibliografía, qué fuente, ¿sí?
Eso no se pone aquí en contenido, se pone al final. Al final hay una parte que dice anexos, y en los anexos yo pongo la bibliografía que voy a utilizar para mi sesión. ¿Sí? Entonces, el tema 1 a lo mejor lo puedo sacar de la guía de práctica clínica, lo puedo también sacar de un libro de fisiología, no sé, en el Guyton, lo puedo sacar también de un libro de ginecobstetricia, no sé, a lo mejor en el Williams viene algo sobre eso, ¿sí? O en algún otro. ¿Dónde veo factores de riesgo pre y postconcepcionales? Pues en la guía, puedo buscar un manual, puedo buscar una norma oficial mexicana sobre eso. Criterios diagnósticos para enfermedad hipertensiva, pues ahí sí van a encontrar muchísima bibliografía, ¿no? De la GPC, de la COG, incluso a veces bueno, la norma también, muchas bibliografías hay sobre yo decidiré, cada uno decidirá cuál será la mejor bibliografía para utilizar con sus alumnos, ¿sí? Ahorita lo que estamos haciendo es definir temas y definir de dónde voy a sacar esa bibliografía para ese tema. Entonces, esa bibliografía yo la voy a poner al final, donde dice comentarios o anexos. Ahí lo voy a poner. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Si se fijan yo tengo bien claros mis objetivos específicos, ¿ok? De ahí voy a sacar mis temas. Y de esos temas voy a elegir la mejor bibliografía para ver esos temas. Ese es el caminito que estamos llevando, ¿no? Si nos fijamos, prácticamente el objetivo específico, pues es el tema como tal, ¿sí? Si en el objetivo específico estoy hablando de factores de riesgo preconcepcionales, pues el tema que yo tengo que ver es factores de riesgo preconcepcionales, porque los tengo que ver para poder describirlos, ¿sí? Entonces, si yo los veo, puedo después describir esos factores de riesgo. Y como ya los puedo describir, pues voy sumándole y aportándole hasta cumplir el objetivo general, cumpliendo todos los específicos. Entonces, no es tan difícil. Tengo 4 objetivos específicos, son 4 temas. Tengo 5, son 5 temas. ¿Sí? Algunos temas a lo mejor se podrán parecer y yo los puedo juntar en un tema. ¿Sí? Entonces, puede ser que por ahí también pueda. Entonces, aquí, por ejemplo, el primero lo voy a poner de color verde, pues será un contenido que, pues declarativo, ¿verdad? ¿Sí? Declarativo, porque pues yo tengo que aprenderme las cifras tensionales. En este caso será factual, y a lo mejor en la parte de fisiología, pues será conceptual, pero todos caen en el declarativo. Factores de riesgo pre y postconcepcionales, pues es declarativo también, porque pues me los tengo que aprender, ¿sí? Declarativo. Criterios diagnósticos para enfermedad hipertensiva, pudiera ser declarativo, pero también pudiera ser procedimental, porque el clasificar a las cifras tensionales, pues puede ser un procedimiento mental que yo haga, pero lo podemos dejar como declarativo, ¿sí? Tema 4, sí es actitudinal. Y nos faltaría a lo mejor algún tema que nos hable probablemente de algo procedimental con las pacientes, ¿sí? No sé si puede ser toma de la presión o si sea la aplicación. ¿Sí? Aquí en factores de riesgo podemos poner aplicar el instrumento para factores de riesgo. ¿Sí? Hay instrumentos, hay test que nos hablan de puntajes del riesgo obstétrico, ¿no? La clasificación.
si es bajo o alto. Entonces yo le puedo poner a aplicar ahí el instrumento para factores de riesgo. Y aquí ya tendría otro tema que sería, ¿sí? Instrumento para evaluar factores de riesgo. Y esto, la aplicación del instrumento, pues sería un contenido procedimental, ¿sí? Porque es algo que tengo que hacer directamente, cálculos mentales y exploración física. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver la forma de cómo completo esta parte. Si a alguno les falta, pues yo lo veré en las revisiones si es necesario modificarlo o poner otra cosa. ¿Sí? Entonces, así es como yo veo si estoy cumpliendo con mis 3 saberes en esta parte. Entonces, ¿dudas, preguntas? Todo viene en su plataforma, ya tienen el WhatsApp, esta presentación la tienen allá. Y es cuestión nada más de hacerlo, ya que reciban, esta tarea va a ser para este fin de semana. Ya que reciban esta semana su retroalimentación, ya que describamos bien sus objetivos específicos, pues creo yo que les será más sencillo ya decidir los temas que van a meter. Y así como voy a decidir los temas, también voy a decidir de una vez la bibliografía que voy a meter en mis temas. ¿Sí? Bien. Si no hay ninguna duda o pregunta, pues continuamos en el diplomado. Nos veríamos el día jueves, ¿sí? El día jueves ya entraríamos a estrategias didácticas, ¿sí? Ya para ver cómo voy a aplicar ese conocimiento. ¿Sale? Entonces, nos vemos el día jueves. Que la pasen bien. Gracias, Diego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.